hemos estado viendo, hemos estado estudiando, analizando una serie de enseñanzas donde hemos aprendido que Dios es santo y que todos sus hijos, los nacidos de nuevo, también somos santos y que debemos aprender a llevar a la práctica esa vida de santidad que el Señor nos ha regalado. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Lo redacta Pedro en su primera carta en el capítulo 1, pero lo toma de Levítico y lo desarrolla también Números, Antiguo Testamento. Santo significa apartado, separado, único, exclusivo, consagrado, dedicado. Hemos hablado ya de varias cosas y podemos concluir que santidad no es hacer cosas o dejar de hacer cosas. La santidad es una forma de vida resultado de un entendimiento espiritual, de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Recuerde lo que vimos de los primogénitos. El Señor dijo: los primogénitos son míos. Mientras vivamos en nuestros caminos, en nuestros planes, en nuestras formas, no podremos actuar como santos, así querramos quitar cosas de nuestra vida. Porque 2 Corintios 5:15 dice: y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así es que estamos llamados, hermanos, a vivir para Él. Eso es santidad. Vamos a ver algunos aspectos más de la santidad a través, obviamente, de la palabra. Ya sabe, estamos entre el Nuevo Testamento y estamos yéndonos al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que vendría. También es ejemplo. Fue escrito para nuestra enseñanza. Pero quiero que vaya primero a Corintios, 1 Corintios 10, versículo 1 al 12. Vamos a leer, de ahí vamos a comenzar esta enseñanza esta mañana. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12. ¿Vale? Le invito a que tome su Biblia, la abra, la lea. Siempre valora, hermano, que tiene una Biblia. Hace 100 años, probablemente, hermano, usted quisiera una Biblia y no la podría ni conseguir ni leer. Hoy la tenemos así tan fácil que hasta a veces hasta se nos olvida traerla. Ok, dice 1 Corintios capítulo 10. No quiero que desconozcan, hermanos, escribía el apóstol Pablo, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. ¡Wow! Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, ¿para qué, hermano? ¿Más fuerte? Para servirnos de ejemplo. A fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Tampoco murmuremos contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Versículo 11. Todo esto le sucedió, ¿para qué? Está muy bien. Para servirnos de ejemplo. ¿Y quedó escrito? ¿Para qué? Oh, muy bien, hermano. Ya creo que ya la prédica ya está. Vámonos. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, ¿cuántos piensan que están firmes en el Señor? Levante su mano. Dice el Señor, tengan cuidado de no caer. ¿Vale? Por eso nos advierte. Ok. Israel fue una nación elegida por Dios. Y usted se preguntará, ¿por qué escogió Israel? Porque a Dios le dio la gana escoger a Israel. Es que no estoy de acuerdo que haya escogido a Israel. Ni te van a preguntar, ni te preguntaron. Él escogió al que quiso escoger. Y escogió un hombre, Abraham, y formó una nación. ¿Para qué formó Dios una nación?
para manifestar a través de esa nación su poder, su persona, su gracia a todas las demás naciones. Así fue como digo, voy a escoger a uno, en ese me voy a mostrar y luego todos los demás van a ver cómo me manifiesto en Israel. Ahora, para seguir entendiendo el concepto de ser santo y la santidad, necesitamos ir al libro de Levítico y Números, donde se origina la palabra, la frase, sean santos porque yo soy santo, recuerda. Ahora, ¿qué vamos a ver, hermano? Vamos a ver esta expresión de que Israel estuvo bajo la nube, que acabamos de leer precisamente en Corintios. Corintios dice, ¿verdad? Claramente, no quiero, hermano, que ignoremos que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube. Todo eso fue escrito para nuestra enseñanza. Y todo eso quedó escrito, hermano, para que nosotros aprendamos. Y todo fue escrito, hermano, porque es sombra de lo que vendría. Pero la realidad se llama Cristo y su iglesia. ¿Vale? Entonces vamos a platicar un poquito, hermano, de Israel bajo la nube. Es interesantísimo, hermano, porque el Señor tomó a Israel para darnos un montón de ejemplos espirituales para todos los que hemos creído y también para los que no han creído. Para que conozcamos al Dios verdadero. El Dios verdadero es santo. Desde que Israel salió de Egipto, Éxodo 13, no lo voy a leer, usted ya lo conoce y si no, por favor lean. Cuando salió Israel de Egipto, Éxodo 13, dice que el Señor iba al frente de ellos en una columna de nubes para indicarles el camino. Y de noche los alumbraba esa misma columna, pero ahora era de fuego. De este modo podían viajar de día y de noche. Desde que el pueblo de Israel sale, algo peculiar pasa. Empieza a haber una columna de nube que guía su camino, ¿sí? Y en las noches se torna como fuego para alumbrarles. De tal manera que ellos podían, 600,000 hombres, sin contar hombres, mujeres ni niños, caminaban por el desierto, hermano, y imagínense, era muy difícil, pero Dios los auxiliaba con esa nube que les dirigía por dónde caminar, de modo que podían viajar de día y de noche. El pueblo de Israel empezó a identificar esta nube como la gloria de Dios. Empezó a identificar esa nube como la presencia de Dios. En Éxodo 16 dice lo siguiente: mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Israel entendió que Dios estaba manifestando. Fíjese qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios, hermano. Dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Y su presencia, el Señor dijo, ¿cómo me haré presente con ellos? Con una nube, para que me identifiquen. Y empezaron a identificar, hermanos, la presencia de Dios y la gloria de Dios, le empezaron a identificar como una nube. Y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Esto lo platicamos hace varias enseñanzas. Cuando en Éxodo 19 Dios quiere platicar con el pueblo, quiere que lo conozca el pueblo, quiere hablar con el pueblo, Éxodo 19, dice que mientras Aarón hablaba, dice que la nube estaba asociada a la gloria de Dios. Entonces, dice el versículo 19, capítulo 19, que cuando Moisés, hermano, subía al monte Sinaí, una nube tapaba el monte y la gloria de Dios se manifestaba. Entonces, la nube estaba asociada a la gloria de Dios. Dice Éxodo 24, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento nos enseña por qué Dios quiso hacerlo de esa manera. No lo sé, pero quiso manifestar su gloria a través de una nube. ¿Sí? ¿Cómo una nube? Pues una nube. Yo creo que no haya visto usted nunca una nube. Ayer pasé las cumbres de acá arriba y vaya que había nubes. ¿Ah? Entonces una nube, neblina, nube, así manifestaba Dios su gloria. Usted conoce la historia. El pueblo Dios quiso hablar con el pueblo, pero cuando oyeron su voz y cuando vieron la nube y cuando vieron los estruendos, se echaron a correr y dijeron, no, Moisés, que Dios no hable con nosotros porque vamos a morir. Bueno, la gente, hermano, que ignora la palabra, la gente que no conoce Diosito, a ver que si Dios no sabe ni qué está diciendo. Si los israelitas le pudieran hablar con él, dirían, cállate la boca.
¿Sabes de lo que estás diciendo? Nosotros oímos su voz y nada más al oír su voz salimos corriendo, porque Dios es santo y glorioso. Y entonces el Señor hizo que una nube fuera la manera en que identificaran. Ahora, lo platicamos la vez pasada. El pueblo de Israel no podía estar cerca de Dios, porque es un pueblo pecador como todos nosotros. Un pueblo necio y testarudo como todos nosotros, en donde la presencia de Dios no podía estar porque Dios es santo. Pero cuando el santuario, el tabernáculo, el santuario móvil, el templo móvil, construido por Moisés bajo el diseño que le dio el Señor, se fabricó y luego se echó a andar todo el sistema de sacrificios por los sacerdotes y levitas, entonces esa nube, escuche, esa nube que iba al frente de ellos, esa nube que estuvo en el Sinaí, esa nube que no podía unirse al pueblo, descendió en ese tabernáculo, ¿sí? Y por fin acampó la nube, la gloria de Dios, en medio de Israel. Mire, busque Éxodo 40, por favor, para que lo leamos. Éxodo 40. Dice Éxodo 40, 33. Después levantó Moisés el atrio, está en la parte final, es cuando ya está todo armándose. Después levantó Moisés el atrio, el patio, en torno al santuario y al altar, y colgó la cortina a la entrada del atrio. ¿Qué dice? Así terminó Moisés la obra. O sea, ya se armó, ahora sí que ya se armó. En ese instante, ¿la qué? La nube. La misma nube, hermano, que estaba en el monte Sinaí, cubrió la tienda de reunión. O sea, lo que era el tabernáculo. Y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. ¿Todo esto fue escrito para qué? No sé, hermano, para perder el tiempo. No, fue escrito para nuestra enseñanza. Dice, hermano, que me lo expliquen con bolitas y palitos. Acá está con bolitas y palitos, hermano. Las grandes verdades del Nuevo Testamento están escritas aquí y enseñadas con bolitas y palitos. Es decir, Dios no puede estar no puede habitar en el pueblo porque lo mata. ¿Sí? Lo mata literalmente. Entonces lo que hace Dios es, construye un tabernáculo, un lugar que haya sacrificios para que se perdone el pecado del pueblo, y cuando lo construyas, yo voy a habitar en medio de ustedes, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Y lo hace, hermano, la gloria de Dios habita en medio de Israel a través de una nube. ¿Sí? Versículo 36. Y aquí es donde vamos a entrar en materia. Cada vez que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas se ponían o sea, la nube estaba ahí, hermano, el tabernáculo en medio del pueblo. Cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, todos sabían que ¿qué? Dios había diseñado, porque Dios es un Dios de orden. No cree que cada quien agarraba, yo agarro el altar, no, yo agarro una tabla, vámonos. No, nadie agarraba nada. Solo los levitas, por familia, cada uno tenía la instrucción de qué desarmar. ¿Quién iba primero? Es maravilloso, después lo platicamos alguna vez, lo estuve viendo y hasta hice un dibujo y tan maravilloso. Porque, hermanos, cuando se desarmaba el tabernáculo, que la nube se levantaba y empezaba a caminar, había que irse, todo el mundo a levantar sus cosas. El tabernáculo era desarmado de una manera maravillosa. Cada hombre, cada levita sabía lo que tenía que desarmar y lo que tenía que cargar, y cómo cargar. Ahora, ¿quién iba primero? ¿Quién iba después, hermano? Unos llegaban primero para armar y luego llegaban los demás con las cosas para meterlas. ¡Pum! Listo. Eso pasaba. Cada vez que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas,
La nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Entonces empieza a decirnos algo la palabra, hermanos. Que la gloria de Dios, que la nube de la gloria de Dios reposaba en medio de Israel, pero no solo reposaba porque Dios quería estar ahí. Recuerda, el propósito de Dios es darse a conocer a un pueblo para que después todas las naciones de la tierra pudiésemos conocer quién es Dios, qué quiere Dios, cómo se mueve Dios. Y por eso estamos aquí, hermanos. Y una de las cosas básicas que empezamos a entender es que cuando la nube, la gloria de Dios se movía, entonces el pueblo de Israel, ¿qué? Se movía. Si la gloria de Dios no se movía, ¿ellos qué? No se movían. Con bolitas, ¿sí? Palitos. Ok. La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de las realidades, pero la realidad de todo es Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Eso que Dios hacía, solamente lo estaba haciendo para ponernos un ejemplo a quienes, a nosotros, para que nosotros veamos físicamente y veamos y nos podamos imaginar eso y entendamos las verdades reales del Evangelio. Entonces, si la nube y el santuario, a ver, yo quiero quedarme con la nube y con el templo móvil. O sea, el santuario, el tabernáculo era un templo móvil donde habitaba la presencia de Dios, ¿vale? La nube y el santuario o templo, hecho por Moisés bajo las órdenes de Dios, eran sombra de las realidades, ¿sí? Si yo me paro aquí, que ahorita está pasando y aquí hay un foco acá atrás de mí, hay una sombra de mi cuerpo ahí. O sea, la sombra te dice algo, pero eso no es la realidad, ¿sí? Decía un hombre, si tú no has visto a un ser querido por mucho tiempo, ¿verdad? Y lo estás esperando en el aeropuerto, ¿verdad? Y baja del avión y viene corriendo hacia ti, pero como está el sol dándole de este lado, se ve la sombra. No te avientas a la sombra, ¿verdad? Aunque su sombra es su silueta, tú te avientas a la realidad, que es la persona. Esas cosas son sombra. La realidad, ¿quién es? Cristo. Y su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿vale? Entonces, si eso es sombra, tenemos que buscar las realidades en el Nuevo Testamento. Y tenemos que buscar, hermanos, la gloria en el Nuevo Testamento, porque la nube es la gloria. Y tenemos que buscar el santuario o el templo en el Nuevo Testamento. Sí, se lo vuelvo a decir. Tenemos que buscar en el Nuevo Testamento qué es la gloria, la nube. Y tenemos que encontrar en el Nuevo Testamento dónde está el santuario de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? Usted dirá, aquí no, hermano. No, por supuesto, no. Este es un club, es un salón de usos múltiples. Entonces no es santo. No es santo porque es de usos múltiples. Y la palabra santo quiere decir apartado, separado, exclusivo, único. No, entonces ya no voy a venir. Ya, ni modo. Nos perderemos de su presencia. Vamos al Nuevo Testamento. Juan capítulo 1. Vamos a buscar las realidades para que la sombra nos enseñe de las realidades. Juan 1:14 dice, Evangelio, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Nueva versión internacional, 1:14 de Juan. Y el verbo se hizo hombre y habitó en nosotros. Y contemplamos su gloria. La gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que, hermano, los apóstoles que vieron a Jesús, dijo, y vimos su ¿qué? Su gloria. Vimos su esplendor, vimos su poder, vimos su majestad. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, mismo que Evangelio, pero al capítulo 7, por favor.
Busque el versículo 22, que hay una expresión de Jesús que nos va a ayudar. Dice que los apóstoles vimos su gloria, la gloria del Hijo, del único del Padre. Pero dice Juan 7:22, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. A ver, el Evangelio me dice que Jesús estaba lleno de la gloria de Dios. Y Jesús en Juan capítulo 17, perdón, no lo encuentra, ¿ah? Sí, ya dije, se me quedaron todos viendo como diciendo, ¿de cuál fumó el hermano? Juan 17, perdón, ya ni lo busque, nomás anótele por ahí. Y yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17:22. Juntemos esas dos cosas, hermano. Dice que el Señor, mi hermano, fue lleno de la gloria de Dios, y luego dice, la gloria que tú me diste, yo también se las he dado. ¿La nube? Último pasaje, a ver si lo digo bien ahora. 2 Corintios 3:18. Despacito, que me emociona. 2 Corintios 3:18. Esos 3 versículos quería que los leyéramos. Así todos nosotros, 2 Corintios 3:18, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Por qué Jesús fue llamado el ungido y el Mesías? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, Señor, ya es el tiempo de retirarme, la gloria que tú me diste, el Espíritu que tú me diste, también yo se los he dado. Y Pablo en 2 Corintios dice que la gloria del Señor, hermano, nos va transformando. Y la gloria del Señor es el Espíritu de Dios. La nube, hermano, en el desierto, era una sombra ¿de quién? Del Espíritu de Dios. ¿Quiere usted conocer al Espíritu de Dios? Ahí está, con bolitas y palitos. Oiga, hermano, ¿y el templo? A ver, escuche. Cristo es la piedra viva, no Pedro, Cristo. Desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Hermano, ya encontramos la gloria de Dios. La gloria de Dios es el Espíritu Santo. ¿Y el santuario? Somos nosotros. Tú eres una piedrita que junto con otra piedrita y otra piedrita y muchas piedritas formamos un templo santo para el Señor. Por eso podemos estar aquí, o podemos estar, hermano, abajo de un árbol, bueno, el arbolote sería, o podemos estar, hermano, en la plaza pública, y ahí está el templo de Dios. Por eso, hermano, y con respeto lo digo, y sin crítica, y espero no hacer sentir mal a nadie, pero Dios no habita en templos hechos de mano. Así lo dice Hechos 17. Dios no habita en templos hechos de mano. Que un lugar se haya consagrado para uso exclusivo de predicar la palabra, está bien. Pero está muy mal dicho, bienvenidos a la casa de Dios. Dios tiene una casa y no son los templos. La casa somos nosotros. Cuando nos juntamos somos una casa.
Somos el santuario de Dios. Somos el templo de Dios. Cuando usted se reúne a convivir y es iglesia, ahí está la casa de Dios, no eche tanto relajo. Y menos tome coca. Hay que acabar con esa. A salvar a muchos hermanos del sufrimiento. Tenemos que tener entendimiento, hermano. Esto nos habla de la iglesia. Ahora, si regresamos a la sombra, dice que, hermano, que la nube estaba sobre el santuario y que cuando la nube se movía, ¿quién se movía? Y todo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba atrás del santuario. Mire, está preciosa esta parte. Números 9, busquen. Números 9. Lo traigo ahora así para allá y para acá, pero no, usted me perdona. Números 9. Ya con este entendimiento, hermano, números 9, wow. Porque es la sombra, pero la sombra me enseña. Bolitas y palitos me enseñan, claro. Nuevamente, ahora en números 9 se describe el momento, dice, el versículo 15 de números 9, 15, lo espero para que lo tengan. Mire, dice, el día en que se armó el santuario, es decir, la tienda donde se guardaban las tablas del pacto, la nube lo cubrió. ¿La nube lo qué? Cubrió. Como nosotros ya sabemos que es la nube, que es la gloria de Dios, y el Nuevo Testamento dice, la gloria de Dios es el Espíritu, hermano, el santuario de Dios lo cubrió la nube, y durante toda la noche cobró apariencia de fuego hasta el amanecer. Así sucedía siempre, 2 puntos. Así, ahora nos va a decir lo que pasaba siempre. Y empieza a describir lo que pasaba siempre. De día, la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba y se apartaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha. Y donde la nube se detenía, ahí acampaban. Cada vez, dice el 17, una palabra clave, siempre sucedía que cada vez que la nube se levantaba y se apartaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha. Y donde la nube se detenía, ahí acampaban. 18, dependiendo de lo que el Señor, ¿qué? Dependiendo de lo que el Señor indicara. No le preguntaban, oigan, ¿ustedes quién dice? ¿Por la derecha, por la izquierda? Vamos a hacer una encuesta, ¿no? Vamos a hacer una votación. ¿Quién quiere irse por la derecha? Así que la derecha y la izquierda, fíjese, esta política salió aquí. Dependiendo de lo que el Señor indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario se quedaban allí. 19, no importaba que se quedaran muchos días sobre el santuario, los israelitas cumplían la orden del Señor y no abandonaban el lugar. No importaba, ya me quiero ir, no importaba. Ya me aburrí aquí, no importa. No importaba, ¿sí?, que se quedaran muchos días. Versículo 20. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo. Ay, aquí me gustó, vámonos. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario, o cuando el Señor así lo indicaba. Los israelitas acampaban y se ponían en marcha. ¡Wow! ¡Ah, llegamos a... Este sí lugar sí me gustó, sí, pero nos vamos mañana. ¡Oh! Versículo 21.
A veces la nube permanecía, escuchen, a veces la nube permanecía solo desde la tarde hasta la mañana. Y cuando se levantaban por la mañana partían. Ahora, hermano, imagínense, los levitas así que tenían chamba, llegaban con todo, hermano, y a armar la tienda, y a armar el santuario, y ponle aquí, amárrale allá, y ponle allá, y todo con cuidadito, porque era la casa de Dios. Y tú lo ponían, y ¡pum! La nube, la gloria de Dios, ya. Llegaba a su tienda el hermano levita, y su esposa, ¿y cómo te fue? Cansadísima. Es como tabla de acacia cubierta de oro. Y no era el, ¿cómo se llama la madera que usan por acá? Suchi, pino. No, era de acacia con oro. Entonces estaba bien cansado y decía, ay, esposo, te sobo, sí, sóbame. Al otro día, esposo, ¿qué crees? La nube ya se movió. Vamos otra. A veces la nube permanecía solo desde la tarde hasta la mañana, y cuando se levantaban por la mañana partían, ya sea de día o de noche. Bolitas y palitos, hermano. Ya sea de día o de noche. Siempre que se levantaba la nube, se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así cumplían la orden del Señor, según lo que el Señor había dicho por medio de Moisés. Hermanos, la santidad es ser guiados por el Espíritu, porque vivimos para Él y no para nosotros mismos. Si usted me pregunta, hermano, ¿qué es la vida cristiana? Se lo acabo de leer. Esa es la vida cristiana. Es hacer la voluntad de Dios. No es hacer lo que me parece. No es lo que me gusta. No es aquí me quedo. No es por qué. Es camínale. No por lo que un hombre te diga, Porque no estamos hablando aquí. Hemos mencionado pastor, papá, esposo. Hemos hablado solamente de la nube. Hemos hablado solamente de la gloria de Dios. Hemos hablado solamente del Espíritu Santo de Dios. Por eso, varón, mujer, hijos, jóvenes, señoritas, niños, la vida cristiana necesita algo básico que se llama la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Y eso viene cuando tú naces de nuevo. Pero luego tienes que aprender a oír la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras, pero por supuesto, pero tú tienes que encontrar de qué manera te habla a ti. Pues ellos la tenían bien fácil, hermano, pues era obvio, se movía sí, porque era un pueblo niño y porque era solamente la sombra, era bolitas y palitos. Pero nosotros no tenemos un asunto de movernos físicamente para un lugar, movernos para otro lugar. Se trata de decisiones. Se trata de cosas que hacemos, de cosas, si a veces, hermanos, si aceptamos un trabajo o no lo aceptamos. Si vamos a un lugar o no vamos a un lugar. Se trata de muchas cosas, pero por eso se nos enseña con bolitas y palitos para que lo traigamos a la vida real, y necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque si no, no vamos a poder vivir en la voluntad de Dios. No puedo depender, escúcheme, no puedo depender que siempre me estén dando un consejo de qué hacer. Con eso no estoy diciendo que no busquemos consejo para certificar aquello que el Señor me ha dicho. Pero sí es necesario que entendamos, hermano, que la santidad es guianza del Espíritu Santo, porque vivimos para Él, de Él somos suyos. Y este pasaje es revelador, hermano. Cuando lo leí dije, wow, Señor, nos estás enseñando perfectamente que ya sea de día, ya sea de noche, ya sea poco tiempo, sea mucho tiempo, ellos no se movían si la gloria del Señor no les indicaba.
Ahora en nuestro tiempo es el Espíritu Santo. Hermano, pero ya no hay una nube. No. Ya se acabaron los bolitas y palitos. Ya ahí entra el problema. Claro que ahí entra el problema. El problema es que no hay una nube que yo vea físicamente. Ellos sí la veían físicamente. Pero hermano, voy a decir una cosa. La gloria de Dios que veían físicamente ahora está en nosotros. Pero escúcheme esto que le voy a decir. De nada sirve que la gloria de Dios esté en mí si yo no tengo el entendimiento de que me tiene que guiar. Mire, Números 10, por favor. Es el siguiente capítulo. Versículo 33. Los israelitas partieron de la montaña del Señor. Números 10, 33. Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles un lugar donde acampar. Cuando partían, otra vez, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Es decir, hermano, la nube se levantaba, ellos empezaban a caminar y la nube iba sobre ellos. Cuando la nube se detenía, déjenme decirlo de esta manera, ¿no? La nube se levanta, el pueblo de Israel se metía bajo la nube, Corintios 10, y a caminar. Cuando la nube se paraba, los israelitas se seguían, ¡ay, no, ya nos pasamos! Aquí, track, y a poner el santuario. Donde se paraba la nube, ahí se quedaba. Quiero que leamos, hermano, el versículo 35 y 36. ¿Cuántas canciones cristianas hablan de levántate, Señor? Montón. Y hace tiempo que yo estaba intrigado. ¿De dónde sacaron eso? Levántate, que estás sentado. ¿Cómo? Y lo encontré. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor. Sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te odian. O sea, ¿qué pasaba, hermano? Que nuestro buen hermano Moisés se emocionaba, hermano. Pero no se emocionaba, hermano, él sabía, dice, que cuando la nube se levantaba, ahí está el tema, cuando la nube se levantaba y Moisés veía que se movía, él decía: levántate, Señor. Sean dispersados. Ahora recuerden, no estaban de tour, de paseo, ¿no? Ellos iban a conquistar la tierra de Canaán. Había pueblos. Y cuando Moisés veía que la gloria de Dios se levantaba y empezaba a caminar, decía: ahora sí, Señor, que tus enemigos huyan de tu presencia, que todos los que te odian, que todos los que se oponen a ti huyan, porque Dios se está moviendo. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: ya, Señor, regresa. Regresa y estate con nosotros, con la incontable muchedumbre de Israel. Moisés entendía algo, hermano, que todavía nosotros no entendemos. Bueno, al menos yo, a lo mejor usted ya lo entendió, yo no. Del todo. Moisés entendía, escuche, que si Dios los guiaba, que si era Dios el que se movía, que si era Dios el que proponía para dónde ir, su poder, su gloria iba con ellos y sus enemigos no podrían hacerle frente. ¿Cuál es la diferencia con nosotros, hermano? Que nosotros queremos traer a Dios como un papalote. Disculpen, queremos, pero no lo logramos. Nada más queremos que vaya donde yo quiero. Y luego quiero que su poder se manifieste.
y estamos locos, por no decir otra palabra. Porque eso nunca va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque Israel nos está diciendo, y donde Dios se movía, ahí iba Israel. Y si no se movía, no se movía. Y si decía, vámonos, vámonos. Y decimos, quedémonos un año, ahí se quedaban. Pero cuando se levantaba Moisés decía, ahora sí. Fíjese, hermano, Moisés sabía que al moverse Dios y se movía directo donde estaban sus enemigos, pobres enemigos, porque la gloria de Dios iba con ellos. Es importante, hermano, es necesario que podamos entender, tener comunión con el Espíritu Santo, oír la voz del Espíritu Santo. Porque si no oímos la voz del Espíritu Santo, vamos a estar, hermano, nada más caminando a lo tonto para muchos lugares y no veremos el poder de Dios. No veremos la gloria de Dios en nuestra vida, porque la gloria de Dios no nos va a seguir. Nosotros nos seremos guiados y cuando estemos en el lugar, aunque parezca más difícil, hermano, pero así ahí Dios me quiere tener, porque el Espíritu Santo ahí me puso, el poder de Dios se manifestará. Eso me enseña el Antiguo Testamento. Eso me dice con bolitas y palitos. Si el Espíritu Santo me quiere para un lado y yo ando para otro lado, la gloria de Dios, hermano, no me va a seguir. No quiere decir que se va de mí, escuche, pero simplemente no actuará. Y esa es la realidad de muchos creyentes. Esa es la realidad de muchos creyentes. Ni un milagro, ni una palabra, nada poderoso, nada extraordinario, nada sucede, todo es natural, todo es normal, todo es cotidiano. Ni un sueño, nada más como comió muchos tacos, sueña que lo persigue un taco. Pero de ahí fuera, no hay un sueño, no hay una palabra, no es que lee la Biblia y Dios habla su vida de una manera extraordinaria. No hay nada. Todo es el día a día. ¿Por qué, hermano? Por una sencilla razón. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme y decirle al Espíritu Santo, perdóname, quiero conocerte, quiero que hables a mi vida. Quiero oír tu voz. Discúlpame por ignorarte. Porque creo que todos los que estamos aquí tendríamos que pedirle perdón al Espíritu Santo por ignorarlo. Oye, esposa, ¿qué hacemos? Mira, el hijo, que la hija, que el esto. No, pues sí, yo opino, yo creo, yo digo. No, es que tú siempre quieres tener la razón. No, tú cállate. Y no, es que el otro, y no, sí, no. ¿Y el Espíritu Santo? ¿No vas escuchando la discusión? Sí le dijo bien fuerte. No hay guianza del Espíritu. Papá, ¿me da permiso de ir a la discoteca y regreso a las 3 de la mañana? O sea, ¿qué hace la pregunta? No, oiga, ¿y por qué no? Dejen tomar agua, ya se me dio. Tú ves jóvenes que no tienen, o no han nacido de nuevo, o si nacieron de nuevo, han ignorado al Espíritu Santo todo el tiempo que han escuchado de Dios. Escuchar a Dios y al Espíritu Santo no es una opción, no es para los pastores, no es para los profetas, es para todos nosotros. Necesitamos oír la voz del Espíritu Santo. Regresemos a Corintios capítulo 10, hermano, y termino. Primera de Corintios. Oye, ¿cómo puede venir el Espíritu Santo sobre mi vida? Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, confesamos nuestros pecados y nos volvemos discípulos de Jesús, nos entregamos a Él. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos transforma. Yo sé que muchos de los que están aquí saben de lo que estoy hablando, pero hoy les estoy hablando de ser guiados por el Espíritu.
Santidad es ser guiados por el Espíritu. ¿Es bueno esto, pastor? ¿Es malo? No pregunte eso, hermano. No pregunte. Eso se lo dejo a los nuevecitos, a los que van llegando, Pero si usted tiene ya tiempo en el Evangelio, no pregunte eso, por favor. Porque mi respuesta va a ser, ¿qué te dice el Espíritu Santo? Y mire. Es que no me dice nada, pues, pregúntale. Dejemos de perder el tiempo en otras cosas y dediquemos un tiempo a preguntarle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, que es bueno y maravilloso porque es Dios, nos va a guiar. Nos va a guiar. Muchos de que están aquí saben cómo les habla el Espíritu Santo. Yo sé cómo me habla a mí el Espíritu Santo. A veces quiero que me hable más y yo necesito tener más actitud, pero yo sé cómo me habla el Espíritu Santo. Él y yo ya nos entendemos. Yo lo entiendo un poquito, él me entiende muy bien, pero yo lo voy entendiendo un poquito. Además, llevo 33 años y entiendo un poquito. Quiero entenderle más. No, a mi esposa le habla el Señor, a tu esposa, pero a ti. No, a mi hijo lo está usando el Señor, y le da unos sueños hermosos. ¿Y a ti? ¿Qué? No, hermano, yo vi un profeta que... el profeta. ¿Y a ti? Porque el profeta que tú viste en la tele, pues sí, ese profetiza, pero tú tienes que resolver cosas en tu casa. Y no va a venir el profeta a resolverte las cosas en tu casa. Es que, hermano, entre más quiero componer las cosas, más las enredo. Porque la nube se fue para allá y te fuiste para acá. Y la nube se quedó ahí parada y dijo, aquí te espero un año a ver a qué hora regresas, aquí te quiero. Y ya cuando regresas ahí a donde el Señor quiere, empiezas a ver que todo fluye, claro, la presencia de Dios. 1 Corintios 10. El primer pasaje que leímos. Con ese quiero terminar. No quiero que desconozcan, hermanos, versículo 1 de 1 Corintios 10, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, ahí está, y que todos atravesaron el mar, todos ellos fueron bautizados en la nube, sumergidos en la nube, sumergidos en el Espíritu de Dios de manera para enseñanza, como una sombra, y en el mar para unirse a Moisés. Hermano, todos se bautizaron. Hermano, todos, si fue un bautismo, hermano, de 600,000 hombres y esposas y niños, todos bautizados. ¿Cuándo? Cuando cruzaron el mar. ¿Eso dice? Entonces estuvieron bajo la nube, fueron bautizados con la nube, fueron bautizados en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual, y la roca que los acompañaba era Cristo. Sin embargo, ahí está el sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que, vienen varios no nos apasionemos por lo malo. No se apasione por lo malo. No, aguas con las pasiones, hermano. Hay pasiones correctas, hay pasiones desordenadas. No nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Dice versículo 8, no cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron. Versículo 9, tampoco pongamos a prueba a Cristo. Ahí, ¿cómo pongo por prueba a Cristo? Cuando usted dice, vivo mejor antes que no conocía al Señor. No ande con esas cosas, porque luego vienen cosas a su vida, 10, tampoco murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguno piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Y la advertencia, hermano, es la siguiente: si ellos también experimentaron cosas como las que experimentamos nosotros, ojo, pero ellos no entendieron con quién estaban tratando, nosotros, hermano, sí debemos saber con quién estamos tratando.
que el Espíritu de Dios esté en tu vida es un milagro, y que esté en la mía, ¿eh? Y es una gracia de Dios tremenda. ¿Quiénes somos, hermano, para que el Señor pusiera su Espíritu en nosotros? ¿Quiénes somos? Dile un hermano, ¿qué vio Dios en mí? ¿Un pecador? ¿Por qué el Espíritu de Dios habita en mí? Por pura gracia de Dios. Es un favor inmerecido de Dios. Así como la salvación, también la presencia del Espíritu en nosotros es un favor inmerecido. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que poco lo estamos valorando. Jóvenes, señoritas, varones, mujeres, niños, ancianos y ancianas. ¿Qué tanta importancia, tanta disposición le estamos dando al Espíritu que nos habita para que nos guíe? Muy poca. Y ahí está nuestro problema. Tu problema matrimonial no es la bronca con tu esposo o con tu esposa. No, esa no es la bronca. Deja de pelearte con él o con ella. No es la bronca. Tu problema es la falta de guianza del Espíritu Santo en tu vida. Ya deja a tus papás, el problema no son tus papás. Es la falta de guianza del Espíritu Santo. Peor, la iglesia, no salgas con esas cosas. La iglesia, el problema no es la iglesia, el problema es la guianza del Espíritu Santo en tu vida. No, es que el mundo es muy difícil, el mundo y las tentaciones. Sí. ¿Quién dijo que no? ¿Pero sabe cuál es el problema? Es que, hermano, el mundo está lleno de pecado y de maldad. Sí. ¿Y Dios no sabe? Sí sabe. Y Él sabe por dónde guiarte, ¿para qué? Para que no caigas en tentación y seas librado del mal. Pero a veces vamos, hermano, no es grosería, la Biblia lo dice, como buey al matadero. Porque nos falta, ¿qué? Guianza. Así que esta mañana el llamado, hermano, es: somos el templo de Dios y la nube debe guiarnos. Y si no lo está haciendo, en lo individual y en lo colectivo, pues volvamos al Señor y pidámosle perdón. Dígame: Señor, perdóname. Creo que todas mis broncas son por una sola cosa, ¿qué? Guianza del Espíritu Santo de Dios. Y si hoy le pedimos perdón, yo creo que el Señor nos perdona y puede empezar a hablar a nuestra vida. Hermano, si esta mañana tú le dices al Señor: Señor, quiero oír tu voz, guíame, háblame, ¿crees que Dios lo haría? ¿Crees que Dios dirá: va, te voy a empezar a hablar, te voy a guiar? ¿Cuántos creen que Dios pueda responder esa oración? ¿Por qué? ¿Porque usted va a orar por nosotros? No. Porque el Señor dice en su palabra que si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a sus hijos, que si te pide pan no le darás una piedra, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pide? Póngase sobre sus pies, hermano. Yo no puedo orar por usted, aunque lo que usted vaya a orar, yo oraré en general, hermano. Pero creo que todos los que estamos aquí, yo creo que ninguno puede decir: hermano, no, a mí me habla el Espíritu Santo cada instante, me muevo un centímetro y ya me está hablando el Espíritu Santo. ¡Wow! Perfecto, hermano. Próximo domingo tú predicas mejor. Creo que todos, en la medida que cada quien sabe, necesitamos la voz del Espíritu Santo.